Señales contemporáneas del misterio de iniquidad. Ese es el título de nuestra plática. ¿Qué señales, qué signos? Por supuesto, un signo es evidente. ¿Qué signos hay? No solo a lo largo de la historia, a lo largo del pretérito, sino en nuestro mismo tiempo. Señales contemporáneas del misterio de iniquidad. Ya veremos qué cosa es el misterio de iniquidad. Adelantemos solamente que es la preparación que se hace a la sociedad para que acepte la maldad, la mentira y la fealdad. Pero si el misterio de iniquidad está actuando, significa que un anticristo, a lo largo de la historia ha habido muchos, pero un anticristo final, un anticristo que gobierne ahora sí la totalidad de este planeta, está cerca. Y si el anticristo está cerca, significa que Cristo está cerca. Pero ya comentábamos, habiendo tantas señales, o a las generaciones de creyentes les ha parecido siempre en su momento que hay señales, que hay condiciones de que ahora Cristo sí viene pronto, pero ¿tendremos nosotros algún elemento más, alguna prueba más de que Cristo viene pronto? ¿Qué señales diferentes que pertenecen a nuestro tiempo podríamos encontrar ahora? Vamos a abrir el Evangelio de Lucas en su capítulo 21. Y ahí vamos a leer 3 versículos, del 31 al 33. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús había contado una parábola que cuando los árboles comienzan a florecer, el verano está cerca. Por eso el 31 insiste. Así también ustedes, cuando vean que suceden las cosas que les he mencionado, aquellos sucesos predichos en el sermón escatológico de Jesús, o predichos por los profetas o por las cartas apostólicas, muchas de esas cosas que estarán sucediendo serán nefastas, terribles, dolorosas. A pesar de ello, sepan ustedes que está cerca el reino de Dios, o más específicamente, la manifestación de la plenitud, del establecimiento absoluto, pleno, del reino de Dios. El verso 32 lo vamos a leer en griego, como un texto fundamental del día de hoy. Lucas 21, 32. Usted lo está viendo en su pantalla y dice así: Amin legoimin otiumi parelfi y genea aftieos ampanda genite. Amin o amén es la primera palabra que tenemos ahí en el texto. Es la misma que decimos al orar, amén. Así sea, pero tiene también la connotación de algo que es certero, absolutamente seguro. Así, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, cuando dice, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, en el griego diría, amén, amén, te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí también el verso 32 comienza con esa certeza. Amén te digo, de cierto te digo, ciertamente
con toda seguridad te digo. Amén lego, en verdad digo, imin a vosotros. Oti umi parelci, que de ningún modo pasará, genea la generación afti, y genea afti, la generación esta, eos ampanda genice, hasta que todas las cosas sucedan. De cierto, o en verdad, a vosotros, os digo que de ningún modo pasará la generación esta hasta que todas las cosas sucedan. ¿Cómo entender este texto y el siguiente sin hacer una interpretación reduccionista? Una interpretación reduccionista se pondría a hacer cuentas de cuánto dura una generación y trataría de ubicar cuál es la generación a la que Jesús se está refiriendo. Y cuando el siguiente verso dice que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Jesús, las palabras de Dios no pasarán, pues igualmente pensarán que un día se va a acabar el mundo, pero la palabra de Dios seguirá existiendo. Eso sería una interpretación reduccionista. Hay que entenderlo de manera más amplia y como era la manera de escribir y de hablar de los antiguos, las formas retóricas. La generación que no pasará puede aplicarse a cada generación de cristianos en la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús pronunció esas palabras, la generación contemporánea de él vio la destrucción de Jerusalén en el año 70. Así que se cumplió la palabra en aquella primera generación. Pero si cada generación de cristianos ha enfrentado su propio anticristo, ha habido muchos anticristos, dice la carta de San Juan. Cada generación de cristianos ha enfrentado su anticristo, ha enfrentado también la marca del anticristo, que es la manera de pensar y de actuar que diviniza a la criatura, que diviniza al hombre, que pone al hombre en lugar de Dios. La iglesia siempre se ha enfrentado a ese tipo de doctrinas. La iglesia y cada generación de ella se ha enfrentado a las persecuciones, al rechazo, al martirio. Cada generación de cristianos ha vivido los conflictos económicos, muchos cristianos, infinidad de ellos, la mayoría, si pensáramos en la totalidad de los cristianos del tiempo, ha sufrido la pobreza. Y por supuesto las enfermedades y las epidemias, y las guerras, y los terremotos. Entonces, todas las cosas de las que habla Jesús suceden en cada generación. No puede pasar una generación de creyentes que no enfrente lo que este pasaje, lo que este sermón de Jesús nos explica. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho en otro momento que el Apocalipsis no es pasado ni es futuro. El Apocalipsis es pasado y es futuro, pero es también presente, porque el Apocalipsis, que es la revelación del conflicto entre el pueblo de Dios y las fuerzas del mal, el Apocalipsis, que es la advertencia de ser fieles hasta la muerte, a pesar de que la bestia nos mate, el Apocalipsis, que es el anuncio y la esperanza, el grito de victoria del triunfo de Cristo y de su retorno para establecer el reino de Dios, es presente, se está desarrollando, está sucediendo desde que Cristo se fue hasta que Cristo regrese. Ese es el tiempo del Apocalipsis. Usted y yo estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y cada generación de este periodo que se llama la gracia, todo el periodo de la iglesia, este periodo que Pablo dice, la plenitud de los tiempos, la consumación del siglo, lo hemos vivido, estamos experimentando la dimensión, los tiempos escatológicos. Por tanto, cuando he tomado este versículo como central y lo he leído en griego, lo que quiero dejar bien asentado es que cada una de las generaciones, y en este caso la nuestra, sufrirá y ha estado sufriendo
y en estos últimos años más las cosas que se dicen en este capítulo y las que veremos hoy. Cuando dice el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, no está hablando de que el mundo va a desaparecer. En las posturas dualistas, aquellas que privilegian lo no material, lo espiritual, y que denuestan o rechazan, menosprecian lo material. Piensan que este mundo es tan malo, tan inservible, tan poco importante, que un día se va a quemar, ya no va a existir. En cambio, nuestras almas estarán viviendo en un cielo. No olvidemos que el Apocalipsis es muy claro. Cielos y tierra renovados, la creación que espera su redención, que con dolores de parto y con gran esperanza está expectante, será redimida. Si la creación será redimida, si la tierra será renovada, si como dicen Isaías, Jeremías, Ezequiel, esta tierra será llena del conocimiento y de la gloria del Señor. Entonces no significa este verso, estas palabras de Jesús, que el cielo y la tierra se van a acabar, menos la Biblia se va a acabar. Lo que quiere decir es que en este tiempo donde estamos sujetos a que las cosas transcurran, a la temporalidad, en que tenemos que enfrentar la persecución, las tentaciones, la maldad, las doctrinas falsas, hay algo que triunfará generación tras generación de creyentes. Hay algo que está más allá de lo temporal, porque es eterno. Hay algo que nos da la vida en medio de la muerte que nos rodea. Hay algo que transforma la cultura y que crea cultura verdadera frente a la decadencia cultural y las contraculturas y las anticulturas. Ese algo es la palabra de Dios. Una vez que hemos hecho la explicación de estos versos, volvamos a nuestro título y a la escena que tengo detrás. Una pintura medieval donde el diablo está sentado con una especie de niño entre las piernas, que es su hijo. Es una representación pictórica, iconográfica, de Satán y su hijo, en este caso, para relacionarlo con el anticristo. Es una pintura del anticristo. Y cuando nuestro título dice el misterio de iniquidad, se refiere a las fuerzas de la oscuridad que están preparando el advenimiento, la aparición del anticristo, que en la Biblia se considera como un hijo de Satanás, sí, no, por supuesto, en el sentido supersticioso, como lo manejó, por ejemplo, la película de los años 60, El bebé de Rosemary, con aquella actriz que, por cierto, fue asesinada por la secta de Charles Manson por haber relacionado eso de que ella sería la madre del anticristo, ¿no? Pero no es que el diablo va a cohabitar con una mujer y entonces de manera física va a hacer que ella se embarace y el diablo va a tener un hijo. No se trata de eso. En la Biblia, la expresión hijo de significa ser un discípulo o una persona que se identifica con. Por ejemplo, hijos de los profetas es un discípulo de los profetas. Hijo de la sabiduría es una persona sabia. Hijo de las riquezas, pues es una persona rica. O Jesús le decía a los fariseos y escribas, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y no porque el diablo los hubiese engendrado, sino porque ellos habían preferido aceptar la mentira, aunque tenían en sus manos la palabra de Dios. Entonces el anticristo es un hijo del diablo en la medida en que le representa, en que se entregará de manera voluntaria a Satán para que se establezca el reino de las tinieblas en el mundo. Para comprender esto un poco mejor,
reitero la pregunta, ¿qué señales hay ahora de que el fin de la historia se acerca? Si ya hemos insistido que muchos creyeron que llegaba el final, y como saben ustedes, hasta llegaron a poner fechas, y el final no llegó, Cristo no regresó, el mundo no se acabó. ¿Cómo sabemos si hoy habrá algunas señales quizá nuevas o cuando menos más evidentes? Porque a pesar de los equívocos y del error de haber puesto fechas y demás, no podemos olvidar que muchos pasajes del Nuevo Testamento son claros en el sentido, por ejemplo, cuando dice Pablo, somos hijos de la luz y aquel día no nos sorprenderá. O como dice Jesús, ustedes deben saber los tiempos. Y había reprendido en otro pasaje de Lucas precisamente a los líderes religiosos judíos, por hipócritas les dijo, porque ustedes saben ver las nubes y decir va a llover, y en cambio no saben reconocer la llegada del Hijo del Hombre. Entonces necesitamos comprender qué señales, qué tiempos, qué situaciones habrá, qué circunstancias preparan ya de manera muy cercana el final de la historia. Bueno, ¿cuáles son de esas señales? Yo quiero comentarles hoy algunas señales. La primera de ellas, que no se ha dado de la manera en que se está dando hoy, ha existido siempre, pero no de la intensidad que existe hoy. La primera de ellas es la apostasía, la gran apostasía. Vayamos a algunos pasajes como 1 Timoteo, que allá en su capítulo 4 nos dice lo siguiente. Pero el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice claramente que en los posteros tiempos, los tiempos finales, ¿no?, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es colocarse fuera. En este caso, ¿de qué? De la fe. Hay posturas teológicas que dicen que la fe no se puede perder porque es un don de Dios y que la gracia es irresistible. Esas posturas son infundadas, es decir, no tienen fundamento claro en una correcta interpretación de la Biblia. Porque la gracia de Dios, que es su amor incondicional, se nos ofrece como una invitación y el hombre debe decir sí o no. Por supuesto, y aquí no quiero que se me tergiverse por ese lado, el hombre dice sí o no ante el auxilio del Espíritu Santo que nos invita. Eso es claro, no estoy diciendo que el hombre sea bueno por naturaleza, ni que el hombre sin Dios pueda terminar buscando a Dios por su propia bondad, nada de eso. El Espíritu Santo redarguye al mundo de pecado. Dice, y de pecado por cuanto no creen en mí. Y el Espíritu Santo viene a nosotros y nos revela el Evangelio y nos invita a la gracia, pero no nos obliga. El hombre debe responder, y esa respuesta es la fe. Y la fe no es un don de Dios, es una respuesta del hombre. El don de Dios es la gracia. No se confunda con ese pasaje de Efesios 2:8. El don de Dios no es la fe, es la gracia. La fe es la respuesta del hombre. Y aunque el hombre pueda responder a través de la fe, que no es un mérito ni una obra, es una mera respuesta a un regalo inmerecido, el hombre podría también decir después, ya no quiero el regalo. Eso sería una negación de la fe. Regresar a la incredulidad, como dice la segunda carta de Pedro. O Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 13. Entonces,
Pablo también lo advierte. Una característica de los postreros tiempos es que muchos abandonarán la fe. También lo dice Jesús. Ahora regresemos a nuestro pasaje de Lucas. En Tesalonicenses primero, segunda Tesalonicenses 2. Este es un pasaje que nos va a ayudar mucho a entender tanto la apostasía como este asunto del misterio de la iniquidad, como la acción del anticristo. En segunda Tesalonicenses 2, dice a Pablo que no aceptemos cualquier propuesta de que Jesús viene mañana o viene dentro de un mes o que alguien ya puso una fecha. Dice que no aceptemos fácilmente, por eso en el verso 3 que leo ahora dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces, cuando una persona dice, bueno, es que Cristo va a venir mañana, bueno, consideremos primero si ya se ha manifestado hasta donde tendrá que llegar, hasta su más profunda cima, la apostasía. No se muevan fácilmente, dice Pablo, en cuanto a que la venida del Señor esté cerca, porque, verso 3, no vendrá, Cristo no va a venir antes de que se manifieste la apostasía. ¿Y quién puede ser apóstata? Algunos justifican y dicen, bueno, los que parecían creer, pero no verdaderamente no creían. Ese no se coloca fuera de la fe porque nunca estuvo en la fe. Entender correctamente el concepto apostasía requiere aceptar que la fe puede abandonarse, que la fe puede ser auténtica, pero puede después rechazarse, enfriarse, abandonarse, o como Pablo dice de algunos, naufragaron en la fe. ¿Para qué querer justificar dogmas jaloneando de los cabellos los versículos para decir que la fe no se puede perder si los versículos que hay son muchos y son claros? Y entonces a nosotros, a usted y a mí, queridos oyentes, nos sirve de advertencia porque no debemos abandonar la fe, porque el riesgo de caer en la apostasía está presente siempre. Cuando estudiamos la carta a los Hebreos, lo tocamos en varias de las predicaciones. Y cuando vimos la parábola del sembrador y otros pasajes de Lucas, lo hemos advertido. La apostasía es siempre un riesgo, frente al que nosotros tenemos que estar alertas. Si no hubiese para qué estar alertas, ¿por qué Jesús nos advertiría? ¿Y por qué, adelantándome un poco, al final del capítulo 21 de Lucas, Jesús dice, orad y velad? ¿Por qué? Si la fe no se puede perder, no hay nada que orar y no hay nada que velar, simplemente yo ya he sido elegido y nada me puede apartar de la elección. Dios es fiel y Él nunca rechazará a los que ha aceptado en su seno, los elegidos. Pero nosotros podemos rechazar la elección porque somos seres libres, conscientes, imagen de Dios. Por eso. Y esa libertad la podemos usar para el bien e incrementar la libertad, o usar la libertad para el mal y esclavizarnos cada día más. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Bueno, ahí está muy claro. ¿Y cómo se está manifestando hoy la apostasía? Hermano, es muy triste. La apostasía se está manifestando dentro de la iglesia porque es no solo fuera en el mundo, en la cátedra de las universidades, no
no solo en los libros seculares, no solo en los medios de comunicación, donde se difunden y enseñan las doctrinas del anticristo. Triste es decirlo, también se enseñan, y muy frecuentemente, desde los púlpitos de las iglesias cristianas. Por eso, en este mismo pasaje de 2 Tesalonicenses 2, dice el versículo 8, el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Por qué digo que la apostasía se tiene que dar en el seno de la iglesia? Porque solo los que tienen la fe pueden abandonar la fe. Yo no puedo ni siquiera en términos cotidianos decir que alguien abandonó este salón cuando nunca estuvo dentro del salón. Solo puede abandonar este salón el que estuvo dentro del salón. Solo puede abandonar la fe el que alguna vez estuvo en la fe. No se engañe. Por otra parte, ¿qué es el templo de Dios? Cuando este versículo 4 se interpreta en un sentido literalista y además ingenuo, el lector piensa que si el anticristo se va a sentar en el templo, entonces imagina el templo de Jerusalén. Y como en este momento los judíos no tienen un templo en el monte que está en Jerusalén, quienes tienen un templo son los musulmanes, entonces el creyente que lee templo con un concepto que está imaginando algo físico, dice, bueno, por alguna razón ese templo musulmán se va a destruir y los judíos ortodoxos van a reconstruir otra vez el templo de Salomón, y entonces quiere decir que Cristo ya va a venir porque el anticristo se va a meter allí, porque ahí dice que el anticristo se va a meter al templo. Esa es la manera en que se lee este texto, pero es una manera equivocada, muy equivocada. Primero porque al Nuevo Testamento no le importa el templo físico. Desde el libro de los Hechos, en su narración de la muerte de Esteban, leemos que Esteban predicó ante los que se oponían a los que iban a matarle y les dijo claramente, Dios no habita en templos hechos de manos. Este es un principio del Nuevo Testamento, reiterado por Pedro cuando dice, cada uno de nosotros somos piedras vivas para construir un templo espiritual al Señor, 1 de Pedro 3. Y lo mismo en el capítulo 2, y lo mismo en el caso de Pablo en sus cartas a los Corintios. ¿No saben que el templo de Dios son ustedes? ¿Que el Espíritu de Dios mora en ustedes? ¿Que ustedes son templo del Espíritu? La carta a los Gálatas y el Apocalipsis nos muestran a la iglesia como un templo maravilloso. No solo como un templo, sino como la ciudad santa, celestial. Entonces, cuando leemos que el anticristo se va a meter al templo, no estamos leyendo un templo físico que no existe y que si llegara a existir no nos interesaría, y no nos interesaría porque sería un templo apóstata que volvería a tratar de restaurar el orden aarónico de los sacrificios de animales, como si el Mesías, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo, no hubiese aparecido. Además dice el versículo que se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Pensado esto en un sentido físico y literal, en el templo de Jerusalén no había ninguna imagen de Dios, como para decir, ahí está sentado Dios. Entonces, ¿cómo se va a meter el anticristo y se va a sentar allí y va a decir, yo soy Dios? ¿Quién le va a creer si en el templo judío no había ninguna imagen, ni se suponía que allí Dios estuviera sentado? Lo que significaba, en todo caso, es que Dios estaba presente. Pero entonces ya no es un asunto literal, es un asunto espiritual. ¿Y dónde está presente Dios ahora en la tierra? ¿A través de qué Dios
se manifiesta en la tierra a través de su templo, que es su esposa, su cuerpo, la iglesia. Así es como Dios se manifiesta ahora. Entonces, si el anticristo se va a introducir al templo de Dios y se va a disfrazar de Dios mismo en la medida en que las personas están tratando de escuchar lo que Dios dice. ¿Qué significará eso? Que las doctrinas del anticristo se van a predicar o se están predicando desde los púlpitos. ¿Ha sucedido eso en la historia? Sí. Siempre ha habido herejías y doctrinas falsas en la iglesia. Siempre ha habido grupos heréticos en medio de la iglesia auténtica. También ha habido muchos grupos en la iglesia que han sido carnales, han ido en pos de la riqueza o del poder, se han identificado más con el anticristo que con Cristo. Eso es cierto, siempre ha habido. Pero ¿cuál es la diferencia con nuestro tiempo? Que ahora estamos en un mundo, y esto lo voy a reiterar en los diferentes puntos, estamos en un mundo globalizado. ¿Eso qué quiere decir? Que siempre nuestro planeta fue redondo, ¿no? Y siempre existió África, Asia y América. Sí, pero que ahora la comunicación entre las regiones, los países, los continentes es tal que la economía, la tecnología, las filosofías, los medios de comunicación, los transportes, todo tiene efectos mundiales. No hay alguien que pueda separarse, que pueda quedar al margen de lo que está sucediendo en el mundo. Esto en otras épocas no pasaba. Mientras en una región del mundo, por ejemplo en el Asia, surgía el imperio mongol, en América nadie se enteraba que existía un imperio mongol, ni los mongoles sabían que aquí hubiera incas o mayas. Ahora eso no es así. Ahora la iglesia es afectada en todo el mundo, la iglesia también está conectada en todo el mundo. Por ejemplo, la misma música comercial cristiana se canta en las iglesias de todo el mundo. Tal vez usted diga, bueno, es que aquí en México las iglesias tienen muy mal gusto, pero si usted tiene oportunidad, como nuestros hermanos que viven en Inglaterra, en España, en Italia, podrán corroborar que sucede exactamente lo mismo. El sistema comercial, el sistema de difusión, hace que la mala música predomine en la mayor parte de las iglesias del mundo. Es un ejemplo de lo que estoy diciendo de la globalización. Y por ende, las doctrinas falsas, las herejías, también. Porque antes había una herejía en esta iglesia y punto. Sí, pero ahora esta iglesia puede producir libros y videos en la internet y páginas web, y entonces la herejía se disemina de una manera veloz y muy extendida. Cuando veo yo a algún falso rabino porque no solo le quita el lugar a Jesús, sino porque ni siquiera era judío y menos rabino, que ya se pone su kipá, esa gorrita que usan los judíos, ¿no? Y se deja las barbas más largas que yo y empieza a enseñar con una que otra palabra en hebreo y a decir que la ley de Moisés y a inventar hay unas doctrinas que seducen a la gente que se enamora de los legalismos, a la gente que se enamora de lo judío, que se enamora de la suposición de que el esfuerzo propio puede servirnos de algo y quiere regresar a la ley. Y yo veo esos videos que tienen millones y millones de visitas y los comentarios de la gente engañada, y me queda muy claro que la herejía hoy corre más rápido que nunca. Y la cantidad de creyentes a los que alcanza es mayor que en cualquier otro momento de la historia. La apostasía es muy grande. Por un lado, esto que estoy mencionando,
los judaizantes. Los judaizantes. Pero no solamente ellos, otra herejía, el movimiento de la fe, que introduce los conceptos budistas esotéricos en el cristianismo. Por ejemplo, declarar. Es que yo declaro tal cosa positiva para que me suceda. Yo declaro que voy a tener dinero. Yo declaro que este problema se resuelve. No hay ningún pasaje en la Biblia, y yo lo desafío a usted a que me muestre uno, que nos diga que declaremos que los problemas desaparecen, o que declaremos que las enfermedades no existen, o que declaremos que somos ricos. No existe. ¿De dónde viene eso? De las ideas esotéricas que, bebiendo de las fuentes del budismo, suponen que la realidad no es real, que la realidad es una ilusión de la mente, como lo puso muy de moda hace pocos años una película que se llamó ¿Y tú qué sabes?, cuyo productor formaba parte de la secta NXIVM, que acaba de estar hundida en un gran escándalo de esclavitud sexual. Y ese tipo de corrientes que enseña que la realidad no es objetiva, sino que nuestra mente decide qué tipo de realidad queremos. Y por ahí van todos los cursos de autoayuda, de superación personal, todos los cursos empresariales que te quieren convencer de que tú eres un ser maravilloso, un gran emprendedor, un gran líder. Eso es mentira. Porque lo que están suponiendo es que nuestra mente va a crear la realidad y nosotros podemos escoger la realidad que queramos. Y entonces la verdad se crea desde la mente y desde la pronunciación mágica de las palabras. Y algunos cristianos trasnochados se fueron a tomar uno de esos cursos, como podían haber ofrecido el método Silva de control mental o la metafísica de Connie Méndez, y les gustó. Cursos que ofrecen los negocios piramidales de multiniveles como Amway, y les gustaron esos cursos y los combinaron con versículos bíblicos y vinieron y los introdujeron en la iglesia y nació el movimiento de la fe. Es una apostasía el movimiento de la fe. Y no lo digo para ofenderlo, hermano, ni para rechazarlo a usted como hermano. Si usted ha sido engañado y está escuchando esta palabra, es momento de que se confronte nuevamente con la Biblia, no con lo que yo digo, con las Sagradas Escrituras, y que entonces usted pueda decir, eso no dice la Biblia, y usted pueda salir de allí a tiempo, antes de que la apostasía le alcance, antes de que la fe se le desvíe, porque recuerde que la fe se pierde por doctrinas erróneas. Lo acabo de leer en 1 Timoteo 4. Escuchando espíritus de error. Antes de que usted caiga en la apostasía, deje de decretar, de querer liberar cristianos, de creer en maldiciones generacionales, de estar confesando riqueza, de estar negando la realidad de una enfermedad. Todo eso es nueva era, esoterismo, es apostasía. Tenga cuidado de su alma, su destino eterno está en juego. Claro, y el problema es que las herejías van a rechazar la Biblia. ¿Qué van a decir los judaizantes? Todas las traducciones están mal, las protestantes, las católicas, solo esta que acabamos de hacer es la buena. Los judaizantes van a decir, Pablo estaba equivocado, Pablo no entendió tanto, hay que regresar a Moisés, a lo que dicen los rabinos, a lo que dice el judaísmo ortodoxo. O sea, ¿qué están haciendo? Demeritando la Biblia. ¿Qué dice el movimiento de la fe? No razones, no preguntes, tú solamente cree y acepta las nuevas revelaciones que Dios está dando a los nuevos profetas, a los nuevos apóstoles, y entonces la Biblia queda de lado. Y la gente, cuando se les señala su error, en vez de decir,
Ay, voy a corregir, muchas gracias. Dice, no, es que la letra mata, por eso no estudies. Es que tú no tienes revelación, es que tú eres un intelectual, es que tú eres un liberal. Es que la Biblia, pues no, la Biblia no es tan importante como lo que Dios diga. Estaba leyendo esta semana los comentarios de un video que hablaba de las enseñanzas de un falso apóstol. Y los seguidores fanáticos se enojaban contra quien mostraba esas falsedades y decía, ese que habla y que habla mal de nuestro apóstol es un hijo del diablo. Y cuando otro decía, pero es que hay que seguir la Biblia. ¿Por qué la Biblia? Lo importante es que ese hombre está cerca de Dios y Dios le habla. Eso de poner, le digo yo, las revelaciones antes que la Biblia, las supuestas revelaciones, las nuevas revelaciones, es equivalente a tirar la Biblia a la basura. Entonces, judaizantes, movimiento de la fe. ¿Qué otra herejía tan terrible hay ahora? El relativismo, el liberalismo, la ideología de género en la iglesia. Voy a insistir, si el tiempo me lo permite, también en esta descripción de la decadencia moral de nuestro tiempo. Pero lo que ahora quiero acotar, y es un asunto increíble, pero real, tristísimo, que muchas iglesias, pastores y teólogos están en los movimientos de relativismo ético, de decadencia moral, promoviendo, defendiendo, argumentando. Esta semana, la iglesia de la que yo salí tuvo su conferencia de pastores a nivel nacional. Todos los días de sus conferencias fueron de pláticas promotoras de la ideología de género, del aborto, de la mentira, del relativismo moral. Esa iglesia está para ponerle ya una cripta encima. Pero no es la única, ni solamente en México. Muchas iglesias en el mundo, luteranas, anglicanas, presbiterianas, metodistas, si no todas las personas, por supuesto, no todos los miembros que las componen, pero sí sectores importantes y muchos de sus jerarcas han dejado el evangelio para identificarse con las ideas de que no tenemos una verdad, solo tenemos interpretaciones. Es que la Biblia dirá que eso es pecado, pero en aquella cultura ahora no es pecado, porque todo es relativo y lo que tú quieras interpretar es válido. Es una negación de la verdad. Y cuando esas doctrinas también enseñan que matar a los niños en el vientre es un derecho, han olvidado los parámetros de justicia. Y cuando esas doctrinas enseñan que cualquier intervención milagrosa de Dios o el retorno literal de Cristo es un mito y solo lo creen los ingenuos, están negando la dimensión escatológica del Evangelio, sin la cual no hay Evangelio, para pronto. Es triste entonces que esas iglesias mejor se hayan identificado con la lucha por la ecología, o por la lucha por los migrantes, o por el feminismo, o por la defensa de decir que escoger o tener la orientación o la opción sexual que uno quiera es correcto. Y no es que la iglesia no pueda ser responsable con la ecología, no es que la iglesia no pueda ayudar a los migrantes o a cualquier necesitado, es que nuestra tarea fundamental no es esa, no es la que hacen otras organizaciones civiles o los gobiernos. Nuestra tarea fundamental es una: predicar el Evangelio, vivir el amor, vivir la santidad, mantener la fidelidad de la palabra, la entereza de la fe. Y si no somos capaces de eso, hemos caído en la apostasía.
Es difícil, no lo estoy diciendo por jactancia, ni siquiera estoy dando nombres, pero son pocas las iglesias que tengan una música correcta, muy pocas. Son pocas las iglesias que tengan una doctrina bíblica, pocas. Ya no es tan fácil como decir, esta iglesia es bautista, es presbiteriana, está muy bien. No es cierto. Dentro de esas iglesias, a veces en vez de sermones bíblicos, se dan conferencias de liderazgo o de negocios. En esas iglesias, en vez de hablar con la Biblia, se habla con la filosofía relativista posmodernista, con la sociología, suponiendo que la Biblia hay que leerla desde la cultura, limitarla a la cultura. La Biblia está aquí para transformar a las culturas, para fundamentar una cultura universal, una cultura que realmente, valga la redundancia, nos cultive, nos haga crecer hacia la meta, hacia la plena realización. Esas iglesias, alguna vez se los dije, que se han identificado con luchas del mundo, luchas seculares, olvidando su principal tarea, tienen ahora templos vacíos, han vendido propiedades, la gente no se siente atraída por una iglesia que le dice lo mismo que encuentra en cualquier otra parte. Porque la iglesia que predica el evangelio o es perseguida o atrae a los perdidos. Sí, a algunos les molestará tanto que se hable de arrepentimiento, que se señale el pecado, que nos perseguirán y nos matarán. Otros que tengan hambre de Dios y estén buscando la verdad, serán atraídos por una iglesia que predique con entereza, con integridad, el evangelio. Pero ¿qué encontramos ahora? Les decía yo. Cuando alguien me pregunta, pastor, yo vivo en tal ciudad, ¿qué iglesia me recomienda? Bueno, no es que yo conozca todas, por supuesto, no las conozco, pero me es muy difícil decirle a alguien qué iglesia le recomiendo, porque las pocas que conozco están predicando una de estas tres herejías y me falta la cuarta. La herejía del legalismo extremo, del reformacionalismo, de esos que culpan a Dios de haber creado a unos hombres para la destrucción, para vasos de deshonra y glorificar su nombre mandándolos al infierno, y que acusan a Dios de escoger a otros por quién sabe qué razones misteriosas, a los cuales les ha dado una gracia obligatoria y les ha infundido una fe que no pueden decir no. En ambos casos son títeres. Títere para que te quemes en el infierno, títere para que existas dándole gloria a Dios. Dios creó títeres. Y esos hombres creen que cualquier grupo cristiano que no acepte sus doctrinas ni siquiera es cristiano. Y esos grupos rechazan las ciencias bíblicas y rechazan la doctrina central, como lo es para nosotros, por ejemplo, la doctrina del amor. Explicar la salvación desde el amor. No desde un Dios justiciero que se enoja y tiene que ver con quién termina desquitándose y es con su Hijo. Porque San Juan 3:16 nos dice otra cosa. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, nosotros vamos por un camino, el camino estrecho, que llega a la puerta angosta. Pero hay muchas desviaciones en ese camino. No solo desviaciones mundanas, claramente anticristianas, sino desviaciones heréticas que parecen cristianas. Por lo pronto he dicho 4. Judaizantes, movimiento de la fe, liberales y radicales reformacionales, legalistas, en extremo conservadores, tradicionalistas, fundamentalistas. Claro, la gente nos va a acusar a nosotros de alguna de esas, pero no somos de ninguna de esas, ¿no? No nos ubicarán bien a bien que somos. Bueno, y entonces, si en la mayoría de las iglesias hoy, y eso es un hecho, digo, aunque no las conozca todas,
ni lo esté diciendo con jactancia, es un hecho. Que en la mayoría de las iglesias se están predicando doctrinas no bíblicas. Bueno, dése una vueltecita por internet. ¿Qué se está predicando? En los videos, en los artículos, en las canciones o de las personas que usted conozca. Verá que no le estoy exagerando. Tristemente hoy, la mayor parte de nuestra iglesia, si no ha caído en la apostasía ya, como los judaizantes, o la ideología de género, está en camino a. Y por eso, la advertencia que yo quisiera que sea profética, en el sentido de que la profecía nos confronta, nos invita, nos exhorta a corregir, a regresar a la Biblia, a regresar a comprender lo básico de la salvación. Cuando yo pienso que un cristiano puede tener demonios o que puede traer maldiciones generacionales, no ha entendido ni lo básico de la salvación. ¿Qué significó ser justificado, santificado? ¿Qué significa Romanos 8:1? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa Romanos 5:1? Ahora pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ni siquiera eso se ha entendido con esas doctrinas que hablan de demonios como si se opusieran y pelearan con los demonios, pero que en realidad tienen su inspiración en los demonios. Fíjese qué cosa tan paradójica, ¿no? Bueno, segunda señal, la tecnología globalizada. Si el anticristo, como lo deja ver el Apocalipsis, capítulo 13, gobernará sobre todos los habitantes de la tierra. ¿Cuándo es posible eso? Nunca, aunque ha habido gobernantes de muchos pueblos, ha habido imperios extensísimos, el imperio persa, el imperio griego, el imperio romano, el imperio mongol, el imperio otomano, pero ninguno ha sido mundial, ni siquiera ante las aspiraciones de Hitler. ¿Cuándo es posible un gobierno mundial? Ahora que, como dije, las comunicaciones, los transportes permiten una unidad de toda la tierra. ¿Y cómo un gobernante mundial podría tener la capacidad de gobernar, de imponer su marca o saber quién no tiene la marca, si la población mundial es de más de 7.500 millones de personas? Bueno, la respuesta es la tecnología. La tecnología. Primero, la tecnología es el vehículo por el cual las ideas falsas, el misterio de iniquidad, esa fuerza satánica, se impone a la manera de pensar de la gente. Iba a decir al criterio, pero precisamente lo que no hay es criterio. Se impone a la manera de la gente de percibir las cosas, de valorar la realidad. Ese es el primer uso de la tecnología, que llega hasta los últimos rincones del planeta. Ya va usted a la sierra, a la selva, y mucha gente tiene celular, como tenían antes antenitas de televisión. Y ya muchas ideas, hasta que ni siquiera se aplicarían en grupos indígenas o tribales, como los judaizantes. Ya en la Sierra de Guerrero hay judaizantes, o ya en alguna tribu por allá de Oaxaca ya hay ideología de género, porque la tecnología es el vehículo. Pero ahora me refiero al hecho de cómo estamos espiados.
Todos los días a mi celular me llega una pregunta. ¿Cómo estuvo tal lugar? ¿Cómo estuvo tal tienda o tal calle o tal restaurante o tal? Bueno, y eso es solo un detalle de todo lo que las grandes plataformas de la información saben de mí y de usted. Pero de usted saben todo. Por eso, cada vez que usted se introduce a alguna página, le van a llegar anuncios de qué, de lo que a usted le gusta, de lo que usted ha buscado últimamente, de los temas que le interesan. Y por eso también los gobiernos, como el nuestro en México, insiste ahora en no solo un número único de registro de población, sino querían imponer una identificación única, además de un número fiscal, además de otra serie de controles sobre absolutamente toda la sociedad. El único tiempo en la historia que es posible, tecnológicamente hablando, gracias a la informática, a las computadoras, saber todo lo de todas las personas del mundo, donde usted no puede sustraerse, porque hay muchos trámites de gobierno o trámites de compraventa para las que usted necesita forzosamente tener, por ejemplo, un correo electrónico o un teléfono que ya implica todo el espionaje que le digo a través de sus aplicaciones. ¿Cómo sustraerse? ¿Cómo esconderse? No se puede. Entonces, cuando dice el Apocalipsis que nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca, no se refiere solo a comprar y vender. Eso es una forma de ilustrar que lo que no se podrá tener ya con libertad son las relaciones sociales, educativas, económicas. Porque los cristianos que no aceptamos la marca, ¿y qué es la marca? Ya dije que es la manera de pensar y de actuar del anticristo que diviniza al hombre. Los que no aceptamos la marca, cada vez estamos siendo restringidos. Ya es más difícil mandar a los hijos a la escuela donde se les enseñan cosas terribles. Lo veremos también. Cada vez es más difícil que le acepten en un trabajo o que no le corran del actual trabajo. Sobre todo si usted es un abogado, un médico, un psicólogo, un maestro. Es en las áreas donde ahora usted está más obligado a aceptar y a enseñar y a ejercer en contra de los principios cristianos, en contra de los principios de justicia. Porque un médico está obligado a practicar el aborto, quiera o no. El aborto es decidido, deliberado, provocado. Porque un pastor, un sacerdote, un juez está obligado a casar a dos homosexuales, quiera o no quiera. Porque un maestro o una maestra de primaria, de kinder, de secundaria, está obligado a enseñarle a sus niños la ideología de género. Cada vez es más difícil trabajar, cada vez es más difícil encontrar un programa de televisión, una película, una música que no esté llena de maldad y de mentira y de fealdad. Recuerde, esos son los tres antivalores: mentira, maldad, fealdad, porque los tres valores ontológicos fundamentales son el bien, la verdad y la belleza. El bien, la verdad y la belleza. Y por eso contra ellos se levanta el misterio de iniquidad, que es la fuerza del anticristo. Y cada vez será más difícil, incluso que desde un púlpito se predique la verdad, porque van a llegar a clausurarle el templo, porque se lo van a llevar a la cárcel, porque lo van a multar. Cada vez será más difícil tener un canal de internet para decir algo, porque se lo van a censurar, se lo van a cancelar. Cada vez estará más difícil que usted publique un libro, porque será prohibido y confiscado. No podemos comprar y vender.
los que no aceptemos la marca de la bestia. Pero es la tecnología la que permite ahora la vigilancia, la represión y el control de todos los habitantes del mundo. Entonces, no ha habido un tiempo en todas las épocas de la historia que la iglesia esté tan comunicada como ahora, que haya tantos creyentes como ahora, porque, pues para empezar, no había esa población mundial. No ha habido otra época en que tan rápido y tan difundidas estén las mentiras, las herejías dentro de las iglesias, desde los púlpitos. Fue nuestra primera señal. La segunda, tampoco ha habido un tiempo en que, habiendo tal cantidad de millones de habitantes, hubiese la capacidad de vigilar y castigar. Estoy parafraseando a Foucault, ¿no? De reprimir, de controlar hasta el último habitante del planeta. Usted y yo no tenemos a dónde escapar, por eso cuando llega el momento del martirio solamente hay que enfrentar el martirio. Cuando Apocalipsis dice que el dragón perseguía a la mujer y a la mujer le fueron dadas 2 alas de águila para que huyera al desierto, no está diciendo en un sentido literal que va a haber un lugar donde esconderse en el mundo, planeta Tierra. En la adolescencia yo era tan ingenuo que leía ese pasaje de manera literal y decía, seguramente en aquella antigua ciudad de Domita, de Petra, que ahora son ruinas allá por el desierto, nos podremos esconder. ¿Cómo? Si Petra es un lugar turístico que todo el mundo conoce, ¿quién se va a ir a esconder allí? ¿No? ¿Qué quiere decir que la mujer huyó al desierto? Pues la está comparando con Israel, que sale de Egipto y que es llevado por Dios de la mano hacia la tierra prometida. ¿Y qué significan las 2 alas que se le dan a la mujer? Que el Espíritu de Dios le lleva en victoria a pesar de que el desierto sea desierto, a pesar de las pruebas y de los enemigos que hay en el desierto, llegará a la tierra prometida, y nuestra tierra prometida es la resurrección. Entonces nosotros tenemos como una segunda señal que la capacidad técnica de que se cumpla la profecía de un anticristo, una bestia, un hombre que se levanta contra Dios, un inicuo, o como nuestra escena, un hijo de Satán, controle hasta el último habitante del mundo y haga eficaz la presión, el poder vinculatorio para que todos adoren su imagen, es decir, acepten sus doctrinas. Es hoy. Déjenme adelantar un poco más en mi lectura de 2 Tesalonicenses, porque hay que completar esta idea del anticristo, ¿no? Vuelvo al verso 3, 2 Tesalonicenses 2, verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo creo que el tiempo me va a obligar a quedarnos en este punto. Una gran proporción de los creyentes, de los cristianos en el mundo, ha aceptado la doctrina de que cuando el anticristo aparezca, nosotros ya no estaremos aquí. Repito, piensan que cuando el anticristo aparezca, nosotros ya no estaremos aquí. ¿Y por qué no estaremos aquí? Porque Jesús, de una manera secreta, que el mundo no se va a enterar qué pasó, se va a llevar el Señor a los creyentes para que no sufran y solo los incrédulos se queden al gran sufrimiento, a la hora de prueba que va a venir sobre el mundo. Bueno, esa doctrina es falsa, porque ya hemos visto en el sermón de Jesús, de 2 capítulos anteriores en Lucas, y ahora en este que estamos viendo en Lucas, y aquí en Tesalonicenses. Y también lo podemos ver en Apocalipsis 13. La bestia, es decir, el anticristo, tendrá poder para matar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Usted y yo, que hemos sido santificados desde el día en que creímos. Nosotros somos los santos. La bestia tendrá poder de matar a los santos. ¿No acabamos de leer en Lucas cómo Jesús advirtió
los llevarán a las sinagogas, los matarán a ustedes, los padres contra los hijos contra los padres, los amigos, los hermanos, se denunciarán, se entregarán. No hay ningún rapto que nos evite el sufrimiento, no. ¿Que Jesús va a venir? Sí, por supuesto que va a venir, y eso es lo que estamos proclamando. Y que cuando venga nos va a resucitar, sí, por supuesto, estamos de acuerdo. Lo que no aceptamos es que la iglesia se vaya a ir para que no sufra. Porque la iglesia tenemos el privilegio de sufrir por Cristo. Tenemos el privilegio de morir por Cristo. Ese es nuestro grande privilegio. Y no queremos que nos sea quitado. Al contrario, aquí Pablo advierte: sí, Cristo va a venir, pero no va a venir si antes no se ve la apostasía. Ya estamos viendo. Y Cristo no va a venir si antes no se manifiesta el anticristo. Ya las doctrinas del anticristo y el misterio de iniquidad han preparado el terreno como nunca. Pero todavía no vemos al anticristo. Entonces puede estar a pocos momentos de aparecer, de hacerse evidente quién es. Y entonces la persecución se incrementará terriblemente. Y usted y yo estaremos en la tierra, no nos vamos a ir a ningún rapto previo. Estaremos en la tierra. Para ser pacientes, es decir, soportar el sufrimiento. Estaremos en la tierra para ser testigos, aunque la maldad nos rodee. Estaremos en la tierra para estar dispuestos a ser perseguidos y a sufrir por Cristo. Estaremos en la tierra para tener el gran privilegio de morir por el nombre, por el amor a Cristo. Y entonces, si antes de que Cristo venga se va a manifestar la apostasía y se va a manifestar el hombre de pecado, veamos de qué manera. Voy a leer esta parte, el verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ese verso es el que ha dado título a nuestra reflexión, el misterio de iniquidad. ¿Qué es el misterio de iniquidad y cómo se manifiesta en medio de la inmoralidad y la violencia que gobierna nuestro mundo? ¿Cómo se manifiesta en las leyes? ¿Cómo se manifiesta en la persecución contra la iglesia? ¿Cómo se manifiesta en la manera en que cómo se trata a nuestros niños? Todo eso lo vamos a platicar, si Dios quiere, el próximo domingo. Hoy le dejo la advertencia por la que empezamos. Nuestra generación, es decir, nuestra vida, nosotros mismos, no vamos a terminar nuestra existencia sin que hayamos sufrido y visto todo esto. Lo estamos viviendo. La victoria no es de la maldad, sino de lo que permanece. Por eso evoco el Salmo 1, cuando dice: los justos permanecerán, no así los malos. Sí, ahora tienen mucho poder, ahora están muy contentos, jactándose como si nunca se fueran a morir, ni siquiera piensan en ello. Pero serán como el tamo, el pedazo de rama seca que arrebata el viento, y nadie reconocerá su lugar, ni su existencia, ni tendrán ninguna importancia, porque no se mantendrán en pie en la congregación de los justos, y la congregación de los justos es aquella multitud que el Señor resucite en su venida para que nos encontremos con Él. Pero si anhelamos que Él venga y si Él está muy cerca, entonces está muy cerca también la aparición del anticristo. Por eso hoy más que nunca hay que mantenernos firmes, por lo pronto frente a estas dos primeras señales que se constituyen en un desafío para nosotros. El espionaje y el control a través de la tecnología. No se deje engañar, manipular, enajenar por los mensajes que da la televisión, el radio, el cine, la internet, las redes sociales. Y segundo, cuidado con la apostasía. Si está en una iglesia donde encuentra alguna de las señales que mencioné, cámbiese. Búsquese otra iglesia donde se predique la Biblia, donde la mayor autoridad sobre la fe, sobre cualquier doctrina, la tenga
este santo libro, que es el libro de los libros, para que, como dice Jesús, y lo comentaremos también, si nos da tiempo la próxima semana, aquellas palabras de Lucas en boca de Jesús, para ser tenidos por dignos de estar en pie cuando el Hijo del Hombre venga.